Hola, hoy vamos a hablar de un asunto crucial que nos afecta a la sociedad, tanto a los individuos como a la sociedad como colectivo, la sociedad y el cambio climático. Quizá algunos recordéis diciembre del 2019, cuando se celebró la cumbre de cambio climático en Madrid. En muchas ciudades se vivieron manifestaciones multitudinarias en las que pudimos ver a jóvenes, a familias, a gente mayor. Digamos que todos los sectores de la sociedad salimos a la calle a manifestar nuestra preocupación ante el cambio climático. Diciembre de 2019. Todos hemos vivido también la situación en 2020 que nos trajo la pandemia y ya dejamos de hablar de cambio climático. En aquellos meses de la COP que he mencionado, vimos, digamos, una campaña transversal, por ejemplo, en los medios de transporte, en el metro, donde se veían carteles referentes a la influencia, a lo que ya nos está afectando en todo el mundo como sociedad. Migraciones debidas al cambio climático, procesos de desertificación. En el caso de España, por ejemplo, vimos carteles como esta amenaza de que más del 75% del país está amenazada con la desertificación. Esto fue una campaña que jamás habíamos vivido. Como decía, la llegada de la pandemia del COVID-19 hizo olvidar de algún modo esta emergencia ambiental que estamos viviendo. Años antes, por ejemplo, en el 2017, veíamos en las pantallas de algunas televisiones, en este caso en Estados Unidos, a representantes políticos de altísimo nivel hablando de la emergencia que supone el cambio climático. Esto no es habitual, el ver a líderes políticos hablando con periodistas sobre la trascendencia en muchos aspectos que tiene ya el cambio climático y que va a tener en los próximos años. Por ejemplo, una de las cuestiones más claras para las políticas estratégicas de los países es la vinculación entre el cambio climático y la seguridad de los países, relacionada con las migraciones y con toda una serie de cambios que pueden poner patas arriba los sistemas económicos, los sistemas socioeconómicos. ¿Esto qué significa? Que es un problema ambiental que directamente se vincula con una preocupación social y política. En muchos países se refleja de esta forma, ¿no? Es realmente el cambio climático y en su vinculación a la amenaza de la seguridad nacional. Esto ya es un gran problema, esto ya eleva en la agenda política de una forma fundamental un problema ambiental que no suele ser lo habitual. También en aquellos años se habló de la relación entre el cambio climático y la salud. Esto de nuevo nos pone en primera línea un problema ambiental porque nos afecta a las personas y nos afecta como sociedad. Ya hay muchos datos que no son nada halagüeños, ¿no? Cómo el cambio climático pues, va a afectar a un mayor número de muertes debido al cambio climático. En aquellos años se hablaba de enfermedades tropicales. Con el COVID hemos visto que este problema es real y que ya nos está afectando. Sin embargo, existe una paradoja, ¿no? En nuestro comportamiento como individuos. En esta diapositiva podéis ver el barómetro del año 2018, donde por un lado se preguntaba sobre la importancia que se le da al hecho de que los partidos políticos incluyan en sus programas cuestiones ambientales y en particular de cambio climático, y más del 80% de los encuestados contestaban que es una preocupación alta para ellos, ¿no? Sin embargo, cuando se pregunta de qué manera influye en la elección, en el voto, el que esos partidos tomen en cuenta estas cuestiones ambientales, pues ya ese porcentaje baja a poco más del 30%. Por tanto, como individuos también tenemos esa responsabilidad de estar concienciados y de que esa sensibilidad también influye en nuestras decisiones, por ejemplo, en los procesos de elección de nuestros representantes políticos. Por tanto,
el problema está ahí, el problema es importante. ¿Y por qué nos cuesta tanto pasar a la acción? ¿Por qué no actuamos o por qué no lo hacemos de la forma que la gravedad del problema nos exige? Bueno, pues algunos estudios han sistematizado estas cuestiones, ¿no? Estos elementos que nos pueden ayudar a comprender por qué es tan difícil pasar a la acción. Por un lado, aunque es un problema que se percibe como importante, quizá pensamos que no es urgente. También es obvio que hay problemas, digamos, más directos o más de corto plazo o que nos afectan más directamente, como pueden ser el paro, por ejemplo, ¿no? La gravedad de la situación económica, que a muchas familias afecta de una manera muy importante, pues lógicamente son problemas de más corto plazo a los que le damos más prioridad. Otros factores que también explican la cuestión es que los medios de comunicación no le dan la importancia o no hay un tratamiento suficientemente adecuado del problema. Solamente cuando hay cuestiones puntuales salta a la prensa y durante unos días se habla del asunto, pero después se olvida y se habla de otras cosas. También es natural y es comprensible desde el punto de vista humano que ante problemas tan graves esta gravedad nos supera. Por lo tanto, pues preferimos aparcarla y no enfrentarnos a ella. Y por último, pues también desde el punto de vista político, social, hay que reconocer el temor a asumir los costes de actuar. Sin embargo, es claro que conocer las percepciones sociales, conocer la valoración que hace la sociedad ante el cambio climático nos puede ayudar a dos cosas muy importantes. Una, cómo desarrollar herramientas para mejorar la comunicación, para mejorar la educación ante esta cuestión, y la otra también nos hace, cuanto más lo conozcamos, será más fácil actuar y diseñar acciones concretas para hacerle frente. Os recomiendo trabajos como el de Francisco Heras, que desarrolló su tesis en el 2015, en el que en este trabajo de investigación analizó la percepción social, en este caso en la sociedad española. En este trabajo, por ejemplo, se pusieron de manifiesto tres cuestiones que nos parecen importantes también para comprender las barreras y las limitaciones que tenemos como sociedad para hacer frente a este grave asunto. Por un lado, la negación. Todavía sigue habiendo parte de la sociedad que niegan el cambio climático o que niegan la influencia del comportamiento humano en el cambio climático. Ante la negación hay que trabajar mucho la información veraz. Otra cuestión es lo que se llama la ceguera. Tendría que ver con digamos, lo que nos abruma el problema, ¿no? Preferimos mirar hacia otro lado, hacer oídos sordos, la información está ahí, pero preferimos no verlo. Y otra cuestión es la inconsistencia que tenemos como seres humanos también, ¿no? Lo incoherentes que somos, aun reconociendo el problema, seguimos actuando como si nada ocurriese, lo cual creo que es aún más grave, ¿no? Se habla de este término hipermetropía climática, que también debemos conocer para hacer frente para buscar soluciones. Muchas veces es cierto que es difícil traducir la información global a una escala local. Hay mucha información científica sobre la subida de temperaturas y otros factores que veremos también durante este curso. Cómo eso traducirlo a la escala local, cómo eso nos afecta más directamente. También es importante, y también hay que, digamos, abordar esta cuestión, no abusar de lo que se llama la iconografía de la catástrofe. Son frecuentes pues imágenes del oso polar que se queda aislado, se queda sin masas de hielo por las que transitar, o grandes huracanes que nos parecen muy lejanos, grandes fuegos, incendios que nos parecen también muy lejanos, y por tanto cuanto más lejano nos parece el problema, menos sensibles somos a él porque pensamos que no nos va a afectar, ¿no?
que tiene que ver con esta otra cuestión que señalamos, el pensamiento excepcionalista. No me va a pasar aquí, no me va a pasar a mí. Y también a veces se explica por digamos que es un contexto político de alto nivel que se discute en grandes cumbres por políticos que sentimos como lejanos. Por tanto, estas cuestiones no ayudan a que como individuos seamos sensibles al problema y sobre todo nos sintamos llamados a actuar. Sin embargo, está claro que no es una cuestión solamente de ecologistas, de grupos más o menos sensibilizados, ni es una cuestión de científicos. El cambio climático nos afecta a todos como sociedad y por tanto todos estamos llamados a actuar. Este es el mensaje principal que os queremos trasladar. También desde las áreas protegidas tenemos la oportunidad de trabajar este asunto. Las áreas protegidas, como sabéis, el principal objetivo es la conservación de la naturaleza en su sentido más amplio. Las áreas protegidas no son islas, forman parte del territorio y forman parte de la sociedad. Por tanto, el hecho de que tengan unos medios concretos, unos instrumentos de planificación, unos instrumentos de gestión, el que sean proyectos a largo plazo. Cuando se declara un espacio no son proyectos de 3 años, son declaraciones legales, apoyadas por la sociedad, traducidas políticamente y son cuestiones de largo plazo. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad muy clara para trabajar desde las áreas protegidas, donde hay un conocimiento científico concreto, donde se pueden analizar los efectos del cambio climático a través de estos estudios y donde hay una experiencia de gestión, sobre todo cuando hay medios adecuados para ello. Por tanto, las áreas protegidas, las personas que viven allí, las personas que trabajan allá, son claves para acelerar estas medidas de adaptación y de mitigación, para demostrar que se pueden hacer cosas en el resto del territorio y para pasar a la acción. Esto también, mensaje fundamental. Y además, esto no es algo puntual. Sobre todo en épocas veraniegas, pues sí salta a la prensa las olas de calor, la preocupación. Por ejemplo, este año hemos vivido en 2021 olas de calor nunca vistas en Canadá, países ricos, países no acostumbrados a estas fuertes temperaturas, altas temperaturas que afectan a la salud y que afectan al final al funcionamiento de la sociedad. Cuando hay estos eventos extremos, la prensa se hace eco y los políticos se hacen eco. Pero esto, insisto, no es un problema puntual, esto es un problema que tenemos ya y al que tenemos que hacer frente con medidas pues adecuadas y sin parar, sin que se nos olvide, a pesar de que siga habiendo otros problemas que por supuesto son muy importantes, problemas socioeconómicos, pero el cambio climático tenemos que integrarlo en nuestra vida, no dramatizar, pero sí actuar. Muchas gracias.